Marianela, buenos días, ¿cómo estás? Estás al aire de la 100.3 Radio X, el programa Despertar Boliviano que se emite todos los domingos de 8 a 11 de la mañana. ¿Cómo estás, Marianela? Muy bien, querido Modesto, un fuerte abrazo, mucho frío, increíble el frío. Un saludo a Te estoy escuchando Noelia, con... un saludo a Betty, a toda esa hermosa audiencia que sigue cada domingo tu programa, Modesto. Hoy es Día de la Madre en Argentina, creo, ¿verdad? No, el Día del Padre, el Día del Día del Padre. Padre. Ahora sí te escucho. Bueno, un fuerte abrazo a todos los padres en Argentina. El Día del Padre acá es el 19 de marzo. Pero el Día del Padre en Argentina es hoy, así que felicidades. Hoy, Felicidades a usted, hoy. Modesto. Sé que es un buen papá, sé que no es un Marianela, dictador, pero sí que sé que es una persona que mantiene las reglas de casa firmes. ¿Me escucha o no? a ver, sí, lo escucho perfectamente. Uno trata en la vida, aprende de los hijos a ser papá y aprende a ser padre, porque nos enseñan nuestros hijos, al menos lo que yo pienso, Marianela. Y realmente la educación que el otro día en otra emisora eh, trataba, digamos, a ver cómo decirlo y cómo explicarle esto a la audiencia. La educación, cuando uno ve a los maestros hoy siendo golpeados, hoy en pleno siglo XXI, por los alumnos, por las mamás, por los papás, a los maestros estoy hablando, la educación viene desde casa. Todo lo que aprenden los chicos en casa lo llevan en la vida. Y lo que tengo que valorar de usted, de vos y de Fernando, la educación que tienen tus hijos. Son grandes los chicos. Hablé con uno de tus hijos la vez pasada, me atendió el teléfono. La educación que tenía ese jovencito te marca realmente qué clase de educación tuvieron esos chicos en su vida y la tienen. Y eso creo que también habla de puertas para fuera de la casa, como es la educación que uno le brinda, porque le dedica todo. No es solamente plantar una plantita, porque los hijos son eso, y no regarlos. Tenés que regarlos todos los días, con todo lo que les puede dar la herramienta para que sobrevivan el día de mañana y puedan cumplir los deseos que ellos necesiten. Pero yo hoy quiero hablar, aparte del Día del Padre, acá en Argentina, que seguramente más de una familia hoy va a comer un asadito, el día se presta a comer en familia, todavía podemos hacerlo, todavía este país de tantos saqueos que está sufriendo, no solamente la Argentina, sino Latinoamérica, la estamos luchando para llevar adelante y darle un futuro provisorio a los que vienen atrás, porque los que vienen atrás son los que van a sufrir las consecuencias. Aquellos que ya estamos de vuelta, lo único que nos queda es luchar qué le dejamos a ellos. Así que yo, Marianela, quiero, a ver, ir 88 aniversario de la guerra del Chaco, en Bolivia. Seguramente el presidente que hoy tiene Bolivia, Arce Catacora, es economista, no estudió historia. Y uno como chaqueño, por supuesto, cuando escucha hablar a un presidente mínimamente, si tu asesor te escribió mal el texto, qué se llama eso? Cuando vos estás haciendo un discurso, automáticamente remedias. Pues la inteligencia es tan rápida, el ser humano, digamos, tiene una masa encefálica atrás que realmente es más que una computadora. Y todos nacidos en Bolivia, si no estudiaste historia, lamentablemente estás mal. Y la guerra del Chaco no fue con Ecuador, fue con Paraguay. Pero yo quiero escuchar ese audio y no lo pudo reproducir pero yo voy a ver si lo puedo hacer acá mediante el micrófono y le voy a pedir, luego voy a pedir tu opinión, Marinela, por favor, porque es algo increíble lo que hoy, la verdad, tengo problemas por todos lados. No sé qué tal. Bueno, vamos. A ver. Esta es una verdadera afrenta contra todo el pueblo boliviano. Yo les pregunto, ¿quién no tiene un benemérito de la guerra del Chaco en su familia? Entre abuelos, tíos abuelos, que han asistido a las contiendas del Chaco, donde más de 50.000 personas han fallecido, han ofrendado sus vidas en contra de la guerra provocada por los paraguayos, pero a instancia de las transnacionales. Esto es lo que mínimamente debería conocer el presidente de la República, que llegó con fraude promovido por Smartmatic y por esas mismas transnacionales que lo financian,
y que fueron las que promovieron esa guerra del Chaco. Dos razones suficientes para que éste tenga grabado en su mente con qué país fue la contienda del Chaco. Hoy conmemoramos el 88 aniversario del cese de hostilidades entre Bolivia y Ecuador. Pero bueno, vamos a presumir que como siempre para los políticos... Marianela, te escucho a vos, quiero escucharte a vos porque realmente es algo increíble. Estamos hablando de la guerra del Chaco entre Bolivia y Ecuador, dice el presidente. Para aquella gente del público se renueva, vos sabés muy bien en radio. Hoy el actual presidente de Bolivia es el que era ministro de Economía de Evo Morales, hoy está gestionando como presidente de Bolivia Arce Catacora. Bueno, Fue con Ecuador la guerra del Chaco, Marianela. antes de ser ministro de bóvedas, o que es ministro de Finanzas, fue el dueño de las bóvedas del Banco Central de Bolivia. Y además Con Goni. fue becado por es decir, por Gran Bretaña a hacer un posgrado en economía. Esto no podemos dejar de pasar por alto. Antes de entrar a ese tema, no sé si me permite, Modesto, recoger Sí, por unas favor. palabras que usted dijo tan bonitas respecto al padre. Uno no nace padre, se hace padre, dice, ¿no? Esas. Y yo quiero esta analogía trasladarla a Simone de Beauvoir, una feminista que dice, no se nace mujer, se hace, se hace mujer. Entonces, las feministas, esas burdas feministas que no son nada más que machorras, feminazis, resentidas, han trastocado lo que en verdad fue el feminismo. El feminismo lo que buscaba en el pasado era la reivindicación de las mujeres en torno incluso a las demandas de la jornada laboral. Yo le diría que ni siquiera la masacre de Chicago marca un hito para el Día del Trabajo. Lo que marca un hito es la Cotton de Nueva York, donde las mujeres se rebelaron para reducir la jornada de trabajo y el dueño se molestó tanto que agarró, cerró con candado la fábrica y le prendió fuego con todas las trabajadoras adentro. Ese debería ser el día, ahí se debería ir el homenaje del Día del Trabajo, no la masacre de Chicago solamente. Eso por un lado. Por el otro lado, en la antigua Roma, las mujeres no tenían derechos. Las mujeres eran una cosa. El único derecho que tenían era parir. Entonces, a partir de allá, obviamente, han venido una serie de movimientos reivindicatorios para las mujeres. Por eso estas feministas utilizan en sus neologismos tontos, utilizan una cantidad de palabras, pero que no tienen la más remota idea de dónde vienen. El término cosa en el código romano para la mujer le da pie a la palabra que explotan tanto hoy día las mujeres, pero no saben de qué se trata, la cosificación de las mujeres, dicen, ¿no? Que la vuelven cosa, pero ojalá supieran de dónde viene y ojalá supieran a qué dirección marchaba. Entonces, lo que usted dice en relación a que uno no nace padre, se hace, es una analogía de lo que dijo Simone de Beauvoir al afirmar que la mujer no nace mujer, se hace, pero no habla de que se hace para cambiarse el sexo, para volverse hombre o para medirse con los hombres, ¿no? Sino que la mujer se hace mujer porque tiene tantas cosas maravillosas que Dios le ha dado, un papel tan hermoso como es la maternidad y una serie de temas que son realmente solo de las mujeres. En esa dirección iba Simone de Beauvoir, que ha sido trastocada por ese feminismo que se ha convertido en una chacota. Eso quería mencionar, Modesto, antes Y de... gracias, Manuela. Y para mí la mujer es vida, porque la Claro. mujer es la vida a nosotros. Excelente lo que decís. Marinela, ¿qué podemos analizar? ¿Qué podés decirme de Arce Catacora? ¿Qué fue? No sé, yo cómo tomarlo. Porque En el primer escenario que usted plantea, ignorancia, desconocimiento, es probable, porque realmente yo como le decía, es un socotroco ese presidente que se ha hecho con el fraude, es ilegal
Arce Catacora es un presidente que ha tomado Impostor. el poder de manera ilegal, con fraude, ¿no? Y con el respaldo de la OEA y la ONU, que son los que están garantizando el narcoestado en Bolivia y en otros territorios. Eso no me, a que no le quepa la menor duda absolutamente a nadie. Por un lado. Por el otro, para mí es simplemente la seguidilla de los libretos que tienen que ver con ese ánimo que tienen las transnacionales a los que estos sirven a pie juntillas para hacer que nosotros nos olvidemos de nuestro espíritu de patriotismo, de ese consciente colectivo que tenemos en común, como la bandera y una serie de temas patrios que nos unen como nación. Pero Claro. estos simplemente quieren trastocar. Acuérdense que en los cuarteles han sustituido el escudo por la cruz chacana, han quitado de las escuelas la instrucción cívica, van pretendiendo permanentemente sustituir la rojo, amarillo y verde que nos identifica a todos los bolivianos por un trapo como es la huipala, que se parece a la bandera gay o se parece a cualquier cosa, pero en realidad es bandera que han utilizado en Flandes y cada uno entre, en este momento, por favor, entre al Museo del Prado y vea qué bandera ostentaban los arcabuceros en la Guerra de Flandes. Incluso esa huipala está en el uniforme de los arcabuceros, son esos colores, son esos cuadros. Por otro lado, que son los que han ostentado en la guerra, que han blandido, digamos, en la guerra de Flandes en España. Eh, y mal puede decir el último Inca, que además tiene apellido español, ¿no? Céspedes. A ver, ¿de dónde ves Inca este que tiene apellido español, Choquehuanca Céspedes? Son una tracalada de impostores y ladrones serviles a las transnacionales, no son otra cosa. Que me demuestre de dónde su apellido es pues originario. Busquen en este momento en el San Google, que ya le han dado esa categoría, ahí mismo, que son datos que muchos de ellos están manipulados, ahí va a encontrar que en la guerra de Flandes los soldados, los arcabuceros, ingresaron con la huipala, que hoy llaman huipala, a esa bandera que está en el Museo del Prado. Museo del Prado, arcabuceros, entren en este momento y van a ver la huipala. Por otro lado. Ahora, el tema supuestamente es andino, ¿no? ¿De dónde salen los colores modestos? Los colores salen de los minerales. Los colores mates que tiene el tema de las banderas que han podido usar los incas, por supuesto tienen que ver con colores mates, no con colores chillones que son colores sintéticos, sino esos que han podido extraer de la naturaleza. Y en toda la parte andina, por supuesto, los verdes eran absolutamente oscuros, los cafés de los minerales, usted va a ver los tejidos antiguos, los aguayos, son esos tonos. Sí. Bajo ninguna circunstancia, los rosados chillones, o sea, que vayan a tomar el pelo a su abuela, hay que decirles a estos, porque ya es el colmo de ignorancia. En el tema de Choquehuanca, habría que mostrarle que no fueron tampoco los paraguayos, ¿no? Los que se disputaban los tres pozos del Chaco. Territorio, claro. Los tres pozos del Chaco, uno que estaba en manos de la inglesa, de la británica Shell, la Royal Shell, y la otra que estaba en manos de la Standard Oil. Todas las guerras, todas han sido promovidas por estos poderes para eliminar gente. ¿Cuándo la gente va a entender esto? Y hoy sus pandemias, sus medicamentos, todos sus alimentos, todo está diseñado para matar gente. Por eso se meten con la Monsanto aquí, te hacen modificaciones genéticas, sin desdeñar que hay varias modificaciones genéticas que han servido. Por ejemplo, para que la sandía sea comestible, le han hecho una modificación genética. Pero la modificación de nematodos
en una cantidad de alimentos que hoy son transgénicos, son altamente cancerígenos, son altamente dañinos. Entonces, estos todo el tiempo, su norte es eliminar población. ¿Para qué? Uno, para debilitar. Dos, para hacerse para reservarse estos territorios. ¿Por qué han generado políticas que concentren las ciudades? Para guardar los tesoros que ahora irrumpen, pero con gran fuerza. Te han metido el chistecito de los vehículos eléctricos, haciéndote creer que es para limpiar el planeta. Mentira. ¿De dónde sale la energía eléctrica si no es también del petróleo? Estos Claro. han destruido cantidades impresionantes de empresas. Primero, de inicio, cuando se descubrió el petróleo, este líquido hediondo no sirve para nada, decían, para matar todos los ánimos de la gente, de empresarios que querían invertir en petróleo. Pero obviamente estos fueron diciendo todo el tiempo mentiras, mentiras, mentiras. ¿Y de quiénes estoy hablando? Estoy hablando de los Rothschild de Inglaterra que se unieron con los Rockefeller. Entonces, entre estos dos delincuentes hacen que se maten en los países, que se maten y que se disputen en guerras, que se disputen en toda clase de confrontaciones. ¿Qué ha sido la guerra del Chaco? Ha sido la disputa por pozos petrolíferos, una parte ubicados en el Chaco paraguayo y la mayor parte ubicados en el Chaco boliviano. Tristemente, esas dos empresas lo que han buscado es tener además la salida, que Paraguay sea la que se apropie de todos estos territorios, no sin haber hecho pactos previos. Ellos pactaron con los paraguayos, con el gobierno paraguayo que les financiaban la guerra, pero, pero que además esos campos concesionales que estaban a cargo de la Standard Oil tenían que ser respetados. O sea, que todo ese territorio era para ellos, pero ellos les financiaban la guerra. Y estos que estaban en territorio boliviano con concesiones otorgadas por el gobierno boliviano, robándole a los bolivianos, cuando el gobierno boliviano les dijo que produzcan más, lo que estos hicieron fue desatar una guerra, que ya con otros elementos como los que he convocado. Pero lo más importante de todo esto es señalar que fueron la Standard Oil la que ayudó a los paraguayos. Por esta disputa del petróleo entre esas dos empresas, murieron 80.000 personas, 50.000 del lado boliviano y 30.000 del lado paraguayo. Entonces, esto es lo que tenemos que rescatar nosotros y ver que en todos los conflictos bélicos, en todos los conflictos de intereses, están metidos los tentáculos de estos delincuentes. Si hay alguien a quien hacerle un juicio internacional como el que ha ocurrido contra Hitler, por supuesto, es a estos genocidas que por la ambición y por el control total de las riquezas, lo que han hecho es desatar guerras en todos lados. Todas las pérdidas territoriales que tiene Bolivia tienen como detrás, digamos, los tentáculos de estos mafiosos. Así que esa historia también la tiene que conocer, no la que han escrito los historiadores, el conflicto bélico entre Paraguay, no, eran siempre las transnacionales. Acuérdese que acá hemos mencionado lo mismo, a su socio Aniceto Arce, que se cruzó la frontera después de comprar la mina Huanchaca en Potosí, cruzó la frontera a Chile a buscar inversiones para que puedan desarrollar esos campos mineros. Entonces, fue en ese momento que se toparon con los Rockefeller, que lo hicieron hasta presidente a Aniceto Arce, y además construyeron un ferrocarril, pero le hicieron creer a los bolivianos que el ferrocarril era para uso de los bolivianos y no para robar toneladas de minerales. Entonces, eso es lo que ha ocurrido verdaderamente en Bolivia, Modesto, y siempre estamos merced a la voracidad de estas transnacionales que te disfrazan los escenarios.
siempre manipulan la realidad y para esto se han hecho de una cantidad enorme de medios de comunicación para contarte otra historia, para tomarle el pelo a la gente, para abusar de los países pobres. En ese momento los países más pobres de esta parte de la América eran Paraguay y Bolivia y precisamente fueron los países que tuvieron que mandar a esas contiendas bélicas semejante cantidad de personas que mis abuelos han estado en la guerra del Chaco, seguramente sus abuelos también. ¿Qué ciudadano no tiene un tío abuelo, un tatarabuelo, un bisabuelo que ha asistido a las contiendas del Chaco, pero con un patriotismo extremo? Y nunca se dieron cuenta que estaban yendo en el sucio juego de estas asquerosas transnacionales que hasta la fecha nos tienen pobres, nos tienen manipulados, ahora nos han metido el ecologismo, imagínense, ese es un descaro. El ecologismo la gente lo tiene que entender, no contaminan los ciudadanos, contaminan sus empresas mineras, petroleras, al robarle petróleo a los países, al robarle como roban aquí, contrabandeaban crudo hasta los de Petrobras, cuyo accionista también era Soros, obviamente testaferro de los de Inglaterra. Resulta que todos estos son los que más contaminan. Ríos, contaminan tirando mercurio, robando oro en cantidades impresionantes, aprovechándose de ignorantes como Evo Morales, Fernández, Petro, Boric, son unos ignorantes, unos, bueno, me encantaría decirles otros adjetivos calificativos que los grafiquen bien, pero no puedo. Marinela, Se lo dejo el trabajo a usted. hoy lo estamos viendo, hoy en día, con el Pilcomayo, lo que está pasando con las minerías ahí a cielo abierto en Potosí, que todos los desechos de mercurio caen en el Pilcomayo. No sé los legisladores de la Argentina y de Bolivia si tomaron en cuenta esto. Sé que en Salta ya algunos legisladores se pronunciaron porque esto va a traer un conflicto digamos, el audio suyo está con rebote, Modesto. Va a traer problemas, digamos, de países, porque ¿me escuchás bien, Marinela, ahora? Sí, lo escucho, yo lo escucho bien, lo que está saliendo al aire están reclamando. Decía, que el Pilcomayo desemboca. Ya se nos va el Zoom. No lo veo yo acá, no sé por qué no lo veo. Bueno, te decía que hoy, ojalá en serio lo estamos viendo, lo que vos estás diciendo, la contaminación de estas multinacionales lo siguen operando en las minerías a cielo abierto en Potosí, La Paz, en todas esas reservas pero que tiene a hoy. eso quiero llegar, son unos descarados, unos sinvergüenzas. Aquí dicen día del peatón, la emisión de gas, váyanse a Flandes, ¿saben algo? Los que contaminan son estos maleantes, los que contaminan son estos delincuentes. A ver, le voy a nombrar 3 empresas: Coca-Cola, Nestlé de Soros, Coca-Cola de las mismas mafias, ¿no? Entre esas empresas nomás, ¿sabe cuántas toneladas de plástico tiran? 12 millones de toneladas de plásticos al año, ¿ya? 12 millones de toneladas de plásticos. Y los plásticos son materiales cuyos líquidos siguen generando antimonio. ¿Usted ve este envase, mi querido Modesto? Sí, Vidrio. perfectamente. Es vidrio, ¿no ve? Sí. Yo no pongo el agua en plástico. ¿Por qué? Porque realmente el plástico sigue liberando antimonio, sigue enfermando a la gente. Pero, Marinela, ¿y por qué se sacó los envases de vidrio? Por el negocio del plástico, la Claro, contaminación. por supuesto, ellos además son los que contaminan con el mercurio. El narcotráfico, ¿quién maneja? ¿Evo Morales? No, Evo Morales es un peón. Evo Morales les da las posibilidades, con dinero boliviano ha creado toda una infraestructura para el narco, sacrificando a nuestra gente. ¿Y qué hace? La parte del león se llevan estos. Ojalá el narcotráfico beneficiara a nuestro país. Estúpidamente mucha gente dice, ay, vivimos del narcotráfico. No, somos víctimas del narcotráfico, así como de la explotación de petróleo, así como la explotación de oro. Ojalá el oro beneficiara a los bolivianos.
Si tuviéramos el beneficio del oro modesto, seríamos pues, como los Emiratos Árabes, como esos países que venden petróleo y le dan una renta a sus ciudadanos de $10,000 anuales, $7,000 anuales a cada ciudadano. Y nosotros somos la cuarta parte, la enésima parte de muchos de esos países. Que tranquilamente podrían tener una renta de esas características. ¿Por qué? Porque estas riquezas le pertenecen a todo el pueblo boliviano. Entonces, acá, ¿qué sucede? Que lo que nos queda es el desecho, nos queda la desgracia, nos queda la miseria. ¿Por qué? A limpiar la mugre que dejan ellos. Por eso la contaminación, y no se contamina el Pilcomayo, el desaguadero, se contamina todo, porque el curso de esos ríos van a las tierras bajas, se desembocan en una cantidad de lugares que por supuesto contaminan absolutamente todo, la tierra, los animales, enferman a la gente, mucha gente no tiene agua potable, no le viene por tuberías ni nada por el estilo, tiene que beber agua de los ríos, muchas comunidades en Bolivia. ¿Y qué consumen? Consumen mercurio. Entonces son razones suficientes para hacerles juicio a estas empresas desgraciadas que lo único que traen es maldición. ¿Qué beneficios reciben los bolivianos? En ciertos lugares se han apropiado de enormes cantidades de territorio y meten pandilleros chinos, meten pandilleros de toda clase para que resguarden con ametralladoras y además sometan a la esclavitud a las comunidades que tienen que explotar obligatoriamente esos recursos para estos mafiosos. Eso es lo que está ocurriendo en Bolivia. Y no puede ser posible que los bolivianos todavía sigan haciendo loas a ese ignorante narco que ha terminado de desgraciarnos como país. Esta es la realidad. No hay Hablando de Evo Morales. Hablo de Evo Morales, hablo de David Choquehuanca, hablo de toda esa camada de mafiosos políticos que engañan y que están al servicio de esos criminales, no solamente robándole al boliviano, también enfermándolo. También viviendo de su dinero. El boliviano tiene que trabajar más de la mitad del año para este narcoestado. El boliviano tiene que trabajar más de la mitad del año para estos burócratas ladrones que en todas las entidades públicas roban. Y bueno, al hablar de Bolivia hablo de un montón de otros países porque Y ocurre nos pasa a nosotros acá, Marinela. exactamente lo mismo, querido, exactamente lo mismo. El argentino tiene que trabajar para esa cantidad enorme de burócratas sinvergüenzas que lo único que hacen es pactar en función a sus intereses. ¿Y que cuándo le vamos a decir alto a estos? Cuando estemos muertos, llenos de cáncer, ¿cuándo les vamos a decir alto? Tiene que ser de una vez por todas, Modesto, porque no puede ser posible. ¿Qué futuro tienen los hijos, los nietos? No tienen ningún futuro. Tienen solamente el destino de ir a ser esclavos de unos cuantos mafiosos que se hagan de los países. Esta es la realidad. No hay otra verdad. ¿Cómo puede ser posible que en la justicia, para que la justicia opere en contra del ciudadano, tengas que pagarles sueldos, tengas que pagar todo un aparato de burócratas delincuentes? ¿Cómo puede ser posible que en el Parlamento cada diputado tiene 2, 3 asesores, tiene choferes, tiene secretarias, tiene oficinas? Todo eso, ¿quién mantiene? Mantiene pues el ciudadano con su trabajo. El ciudadano tiene que trabajar más de la mitad del año para estos maleantes. ¿O es difícil razonar eso? ¿De dónde sale el dinero? Sale de la... Acá en la Argentina, cada legislador tiene 32 asesores. Pero es más por que una favor, pyme. hay que sacarlos a patadas, no sirven para nada. ¿Quién necesita asesores cuando tienes que hacer bien las cosas? Cuando tienes que hacer razonadamente las cosas, porque acá el darle una buena vida al ciudadano, ¿qué es? Es tan difícil hacer bien las cosas en salud, en educación y en seguridad ciudadana. Son 3 cosas a las que se tiene que dedicar el Estado, no a nada más. No a inventar Marinela, unasures y los feminismos y las mentiras que estos desgraciados, estas desgraciadas transnacionales nos imponen mediante sus medios. Pero ¿por qué pecamos? Por ignorantes, por ignorantes. Porque si fuéramos más razonables, porque si no nos dejáramos comer las entrañas por estas redes sociales
que tienen algoritmos para consumirte el cerebro y el tiempo, entonces pues estaríamos pensando en nuestro país, en nuestro futuro, estaríamos haciendo mejor las cosas. Nosotros pertenecemos a una sociedad y obviamente cada persona tiene que aportar, una familia tiene que aportar buenos hijos, buenos profesionales a la sociedad, no maleantes, drogadictos, alcohólicos. Tiene que aportar lo mejor de la familia para que haga crecer la sociedad, no lo peor de la familia. Esa es la realidad, Modesto. Se nos va a ir el Zoom. Mariana, te propongo, sí, se va a terminar el Zoom, te propongo para el próximo y otros programas, por supuesto, Argentina va a elecciones este año. Sos periodista de investigación, quiero que me toques el tema de Milei, Bullrich, Yo les voy a Larreta. dejar una sola cosa. Hoy nos están vendiendo el paradigma chino. ¿Quién es Xi Jinping? Un dictador, un maleante que ha entrado como Evo Morales falsificando sus documentos, matando a todos sus opositores, silenciando a toda la oposición. Y es ahí, cuando han logrado la dictadura, han logrado cambiar la constitución para que este sea presidente vitalicio, resulta que ahí los grandes poderes han metido todo su dinero, en 20 años han hecho crecer la China y ahora nos quieren simplemente en dictadura, en una dictadura donde no puedas decir ni chis ni mus, y ahora te están sacando ese tipo de candidatos, te están vendiendo, ¿no? Unos dictadores intolerantes, libertarios. La gente sabrá quiénes son, ¿ah? Lo podemos decir en los otros programas sin ningún inconveniente. Bien, excelente. Modesto. Marianela, como siempre, ese paradigma chino nos están vendiendo, ese paradigma chino, dictadura, y es un pasito a la dictadura global, ¿no? Se adueñan de todo, tienen esclavos, matan a la mitad de la población y se acabó el pleito. Ahí los tienen. Un fuerte abrazo, Modesto. Igualmente, Marianela, gracias por estos minutos y te agradezco. Espero que pases un fin de semana maravilloso al lado de los tuyos y por supuesto felicitaciones nuevamente. Hasta el próximo domingo. Gracias. Chao.